Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Fernández y junto a mi equipo formado por María García, Beatriz Vaca, Pablo Gómez y nuestra capitana Cristina Ríos, y ante la pregunta que nos reúne hoy aquí, ¿es la programación televisiva un buen reflejo de nuestra sociedad? Respondemos con un rotundo sí, porque muestra aspectos de la sociedad en su conjunto y eso lo defendemos mediante la teoría general de sistemas, que muestra que una sociedad funciona como conjunto y no por partes parciales o individuales. Sí. Antes de exponer nuestra guía documental, nos gustaría citar dos conceptos que creemos importantes. El primer concepto es reflejo. Reflejo es algo que muestra, reproduce o pone de manifiesto una cosa. El segundo es una cita del filósofo Voltaire, en el cual expone que lo bueno es enemigo de lo perfecto. Dicho esto, expongamos nuestra línea argumental. Mediante un primer argumento, un argumento de la creación. La programación se crea. La programación televisiva se crea por y para personas, por lo que muestra aspectos de la sociedad en su conjunto y con ello y eso lo respaldamos mediante la teoría, como he dicho antes, la teoría de sistemas. El segundo argumento, el argumento de la evolución. ¿Qué quiere decir esto? La programación televisiva avanza conforme lo hace la sociedad. Tenemos un ejemplo claro, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes se empezó a ver en los años 40 y ha ido avanzando como lo ha hecho la sociedad, cambiando los gustos, cambiando las preferencias, y ha ido reflejando la sociedad mediante ese cambio. Y un tercer argumento, que es el argumento de la pluralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí exponemos que España es uno de los principales países con mayor número de canales, con un total de 1222. Eso que nos dice que hay una diversidad de canales que permite que la sociedad pueda tener una amplitud para verlos según sus gustos, preferencias, aspiraciones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo simple de los monólogos. ¿Por qué vemos los monólogos? Porque empatizamos con ellos, señores. Porque muestran sucesos que nos ocurren cotidianamente. Y por eso nos hace gracia, porque empatizamos con ellos. Dicho esto, pasa a remarcar nuestra línea argumental, por si no les ha quedado claro. Un argumento de creación, es decir, la programación televisiva está creada por y para personas. Un argumento de evolución, la programación televisiva evoluciona con respecto a lo que hace la sociedad, y un argumento de pluralidad, diversidad de canales para que la sociedad se sienta satisfecha. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro Garrido y si me permiten comenzar mi intervención usando esta pequeña cámara, les pondré un breve ejemplo. Con ella representaré yo las televisiones de hoy en día, es decir, el conjunto de la cámara y de mi persona seremos las televisiones de hoy en día. Y pongamos que esta habitación sería la realidad. Como yo pertenezco a mi equipo, voy a decidir enfocarle. Voy a ir de un lado a otro, me acerco o me alejo, siempre enfocando a mi equipo. ¿Qué les quería decir con este pequeño ejemplo? Que hay una relación. La realidad se intenta plasmar en la televisión, pero hay una barrera en medio, y es la mano humana. Una mano humana que no puede ser objetiva, por tres condiciones muy claras. Primero, la condición humana. Toda persona reconoce unos valores y unos derechos como suyos. Por ejemplo, yo reconozco que soy libre, y pudiendo enfocar a cualquier parte de la habitación, decido enfocar a mi equipo. Segundo, una condición política. Cada uno tiene su ideología. Como pienso que lo que dice mi equipo se asemeja más a mi pensamiento, decido por segunda vez enfocarle. Y tercera condición, una social. Yo pertenezco a un grupo por el que me siento arropado y protegido. Y por tercera vez decidiré enfocarle. ¿Qué nos dicen estas tres condiciones? Pues que en esa relación entre la realidad y la televisión hay algo muy claro y es la mano humana. Y esto hace que nunca pueda ser un buen reflejo. Como mucho sería un mal reflejo o una distorsión. Tanto yo como mi equipo formado por Luz Carmona, Jaime Tejero, Juan Manuel García y capitaneados por Antonio Escribano, posicionamos hoy nuestra postura en contra. Para defender nuestra postura nos pasaremos a los siguientes tres bloques argumentales. Tres bloques que son sólidos, solventes y fiables. Primero, un bloque social. Segundo, un bloque al que nosotros mismos hemos titulado falso poder de elección. Y tercero, un bloque político. Comenzaré, si les parece, por el social.
esta televisión, de la que hablábamos hace un momento, no tiene otra intención más que imponernos su ideología, su perspectiva, de la que antes hablaba por nuestras tres condiciones. Segundo, un falso poder de elección. ¿Podemos elegir entre lo que queremos ver? Sí, pero siempre dentro de una gama de canales. ¿Y quién decide esos canales? La televisión. Y tercero, un bloque político. Hablaremos de las televisiones públicas, que deberían de ser el máximo exponente de la objetividad. Sin embargo, no son otra cosa más que un instrumento para el gobierno de turno para extender sus ideales. ¿Es la programación televisiva un claro ejemplo de nuestra sociedad? Claro que no, señores. Y hoy aquí vamos a demostrárselo. Por último, me gustaría citar a la actriz norteamericana Bette Davis, que dijo una vez: la televisión es maravillosa. No solo nos produce dolor de cabeza, sino que en su publicidad encontramos las pastillas que nos aliviarán. Por último, le repetiré para que le quede claro nuestros tres bloques argumentales. Primero, social, los cánones de los que antes hablábamos. Falso poder de elección, ¿podemos elegir? Sí, dentro de lo que nos ofrece. Y tercero, un bloque político. Las televisiones, que deberían de ser lo más objetivos, realmente no lo son. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo, Luz Carmen Artime, primera refutadora de mi equipo, el cual presenta una postura en contra en este debate, paso a desarrollar mi bloque social, no sin antes comentar algunos de los aspectos que usted ha mencionado en su introducción. Defiende que la televisión ha sido creada por y para personas y que además goza de una pluralidad. Pero, sin embargo, la televisión, más que eso, es una empresa y como buena empresa busca un interés económico que solo lo obtiene si lo que produce lo ve una gran parte de la sociedad. Pero esta gran parte de la sociedad y esta programación no refleja a las minorías, puesto que las minorías también conforman la sociedad. Es cierto que lo más representativo en una sociedad son las mayorías, pero si solo se centra en representarla y en reflejarla, no nos proporciona un buen reflejo de la realidad, de la sociedad, que es lo que hoy estamos debatiendo. Dicho esto, continúo con mi línea argumental. Paso, como ha dicho mi introductor, a desarrollar mi bloque social. La Real Academia Española define la palabra social como lo perteneciente o relativo a la sociedad. Una sociedad que está formada por individuos, que tal y como afirmaba Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. ¿Qué queremos decir con esto? Que los individuos no son solo su aspecto físico, sino que también están formados por sus gustos, ideales y aspiraciones, es decir, sus circunstancias, por lo que cada persona tiene una perspectiva diferente. Y la realidad y la televisión también tienen una perspectiva diferente. Y esta perspectiva, utilizando su capacidad de difusión y su poder psicológico, la utiliza para intentar transformar a la nuestra. Esto lo evidencio con un estudio realizado en la isla Fiji, el cual nos muestra que antes de la incorporación, el cual, resumiéndolo un poco, afirma que en 1998 se hizo un estudio de las adolescentes de la isla Fiji. En 1995 se incorpora la televisión a la sociedad y en 1998 se vuelve a realizar el estudio, obteniendo respuestas muy diferentes, puesto que la sociedad de la isla Fiji, antes de la incorporación de la televisión, era una sociedad muy relevante, puesto que seguía unos cánones de belleza medievales, ya que el aumentarse de peso era considerado como un piropo. Sin embargo, tras la introducción de la televisión en su sociedad, las niñas adolescentes empezaron a sufrir casos de bulimia y anorexia. Es más, el 74% de las adolescentes se sentían corpulentas y gordas, por lo que nos refleja que la televisión no nos muestra un buen reflejo de la sociedad, sino que la televisión crea cánones de belleza desde un punto estético. Es decir, la televisión nos crea unas expectativas a las que nosotros debemos de aspirar, cuando esto, volviendo a la pregunta, no nos muestra un buen reflejo de la sociedad. Oye, ¿usted situarme de qué sociedad está hablando usted? ¿Si es de la nuestra o de otra? Nuestra sociedad también está formada por toda la sociedad del mundo, puesto que la sociedad es un conjunto de individuos y todos nosotros somos personas, tanto usted como los que estén en África, en Asia o en Indonesia. Tal y como afirmábamos, la televisión no nos proporciona un buen reflejo de la sociedad, sino que nos crea cánones de belleza o además nos crea falsas expectativas a las que debemos de alcanzar.
La televisión, tal y como muestra, la televisión influye en nosotros, puesto que un informe de la ONU afirma que un niño de entre 4 y 12 años que observe la televisión unas 2 horas diarias, en ese intervalo de tiempo ve 22 anuncios relacionados con alimentos no saludables. Y sin embargo, la Universidad de Nueva York afirma que si se dejasen de emitir estos anuncios, reduciría en un 18% la obesidad infantil. Por lo tanto, nosotros defendemos que la televisión no nos muestra un buen reflejo de la sociedad, sino que nos cambia y nos modifica. Muchas gracias. Probablemente durante el feedback me recordarán como el niño que movió aleatoriamente una mano, pero nunca se fijarán en las otras 3 extremidades que se permanecieron quietas. Es exactamente lo mismo que el ejemplo de la mano, solo que muestra que la proporcionalidad también es de la sociedad. También dicen que buscar la televisión busca lo que le interesa, pero la sociedad también se mueve por intereses, por lo tanto está reflejando dichos intereses. También dice que según su primer argumento hay una condición humana, el falso poder de elección. ¿De verdad creen que dentro de 1222 canales todo es lo mismo, exactamente igual? ¿No creen que tienen elección? También dice que la condición política, que su objetivo es extender sus ideales. Según la sociología, que es la ciencia que estudia la sociedad, no existe objetividad. Por lo tanto, no entendemos cómo pretenden que la televisión sea objetiva. ¿Cómo explica entonces, según lo que usted dice de la limitación de los canales, que haya un pequeño grupo reducido de agencias que controlan todos esos canales? Volvemos al mismo. Esa persona tiene intereses, la sociedad también los tiene, por lo tanto, está reflejando los intereses. ¿Es la programación de televisión un buen reflejo de nuestra sociedad? Nosotros defendemos con un claro sí. El primer argumento es un argumento de creación. Es creado por y para personas. Otra vez lo mismo. Esas personas tienen intereses, sí, es cierto, pero nosotros también lo tenemos. También se hacen estudios antes de crear dichos programas. Por lo tanto, si a la gente no le gustan dichos estudios, no se crea el programa. Aparte, la audiencia. Si no tiene audiencia, los programas también se quitan. ¿De verdad creen que no tienen poder de elección? Con respecto a lo que ha dicho antes, entonces, ¿qué está afirmando usted? ¿Que los intereses de la televisión son los mismos que los de las personas? Sí. Son los mismos, solo que unos tienen mayor y otros en mayor medida que otros. Por lo tanto, probablemente es proporcionalidad. Nuestro segundo argumento es un argumento de evolución. A medida que la sociedad avanza, la televisión va reflejando dicho avance. Antiguamente la sociedad no era tan liberal y dicho avance se veía reflejado en la televisión. Aquí pueden ver cómo era la sociedad antiguamente y aquí es cómo es la sociedad hoy en día. No estaba reflejado en la televisión. También tenemos el caso de Sherlock Holmes, como ha dicho anteriormente mi compañero. Fue creado en los años 40 y ha sido en películas, series, hasta en dibujos animados en un total de 63 veces. ¿De verdad creen que si la gente no lo viera y no se sintiera reflejada, se habría metido hasta un total de 63 veces? También el argumento de pluralidad. Nos sentimos empatía por la gente semejante a nosotros. También nos sentimos identificados con la televisión, como el ejemplo de los monólogos. Al total de 1222 canales y volvemos a lo mismo, la diversidad, por lo tanto, tenemos poder de elección. También han dicho que la televisión es uno de los mayores influyentes, pero según ese estudio, es únicamente un influenciador secundario, por lo tanto, es decir, estimula conductas ya existentes en la sociedad. Por lo tanto, respecto a la pregunta, ¿es la programación de televisión un buen reflejo de nuestra sociedad? Nosotros respondemos con un claro sí, con un argumento de creación, otra evolución y otra pluralidad. Muchas gracias.
Buenas tardes, soy Jaime Tejero, el segundo refutador de mi equipo. Voy a continuar con la defensa de por qué la programación televisiva no es un buen reflejo de la sociedad. Para empezar, nos han hablado de la teoría general del sistema, en la que habéis afirmado que la programación se crea por y para las personas. A esto yo os digo, si la televisión es una empresa y tiene un fin lucrativo, es decir, que busca ganar dinero, teniendo este objetivo y, por ejemplo, bueno, voy a poner un ejemplo. Aquí tengo una noticia de la cancelación del programa Letri, un programa de televisión española, el cual, debido a una baja audiencia que tuvo, fue cancelado. Este programa, aunque tuviese baja audiencia, tenía algo de audiencia, y al ser cerrado no se respetó a esta minoría, por lo que una pequeña parte de la sociedad no fue correspondida por parte de la televisión, lo que hace que esta programación sea un mal reflejo de la sociedad. Para continuar, habéis hablado del reflejo del oligopolio, y hemos hablado del oligopolio. Habéis afirmado que el oligopolio no tiene nada que ver con que al tener los oligopolios, al haber una serie de canales, estos oligopolios tienen los mismos intereses que los canales o algo por el estilo. Y yo os digo que habiendo esta serie de oligopolios que controlan todas partes de la información, es imposible transmitir una pluralidad a esta serie de programación. ¿Sí? Y si deja de emitirse ese canal, quiere decir que el mal reflejo sigue. No, de hecho, lo que estoy afirmando con este ejemplo es que hay gente que, aunque quiera ver este tipo de programación, aunque sea una minoría, deja de tener la posibilidad de verlo, por lo que no se respeta la opinión de la minoría, solo de la mayoría, lo que no hace que sea un reflejo completo de la sociedad, lo que lo hace un mal reflejo. Para continuar con mi argumentación, había hablado de la pluralidad y de la diversidad de canales. Y eso lo voy a hilar con mi bloque argumental del poder de elección. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que queréis un rotulador, pero lo único que os ofrecen son 3 polígrafos. Podéis pensar que con estos 3 polígrafos os están dando libertad de una posibilidad de elección. Y eso es lo que realmente quieren que creáis. Pero lo que vosotros realmente queréis es un rotulador. Pues algo así pasa con la televisión. Nos hacen creer que somos libres para elegir, pero realmente lo que hacen es limitar nuestra libertad, por lo que no nos reflejan, sino que realmente nos influyen desde su perspectiva y modifican nuestra realidad, dando así un mal reflejo de la sociedad. ¿Sí? ¿Y si no compran un rotulador? Es que lo que tú quieres es el rotulador. De hecho, a donde quiero llegar con esto es que si esta sociedad tiene una serie de aspiraciones, una serie de gustos, una serie de ideales, si lo que le ofrecen no le corresponde, no está haciendo un buen reflejo de esta sociedad. Para continuar con mi argumentación, voy a continuar con el bloque político, en el que voy a hablar de la televisión pública. Esta televisión pública, en el que voy a demostrar cómo esta televisión pública no muestra un buen reflejo de la sociedad. Podemos observar en esta noticia cómo reparte Televisión Española la información parlamentaria en sus informativos. Podemos observar cómo utiliza el sistema de 2 tercios, en el cual 1/3 de la población va para el gobierno, otro tercio de la información va para el Partido Popular y otro tercio de la información va para el resto de la oposición. ¿Qué podemos ver con esto? Bueno, estos datos han sido confirmados por José Antonio Sánchez, presidente de Radio Televisión Española. Con estas declaraciones podemos observar cómo una televisión pública, la cual debería ser imparcial y objetiva, le dedica mucho más tiempo a un partido que a otro, demostrando una subjetividad basada en la condición política de su perspectiva. De esta manera podemos observar cómo no se muestra la pluralidad parlamentaria, sino que se ofrece una única perspectiva, plasmando así un mal reflejo de la sociedad. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María García y ante la pregunta que se nos plantea hoy, ¿es la programación televisiva un buen reflejo de nuestra sociedad? Mi equipo responde con un contundente sí. Un contundente sí que además le voy a remarcar bien los argumentos, ya que creo que las anteriores refutaciones no les ha quedado del todo claro. Un argumento que nos habla de la creación. Está creado por y para personas. Un segundo argumento que nos habla de la evolución, es decir, la sociedad cambia y la programación televisiva lo hace con ella. Y un tercer argumento de la pluralidad,
Es decir, la pluralidad de canales y por tanto de programación televisiva refleja la pluralidad que existe en la sociedad. Por tanto, ante esto, todo esto lo basamos en la teoría general de sistemas, que le puedo evidenciar aquí. La teoría general de sistemas nos habla de que la programación televisiva, bueno, los medios de comunicación no pueden entenderse por partes separadas, sino que tienen que entenderse como un conjunto. Por tanto, si algo de ese conjunto falla, en general no está mal, porque hay que entenderlo por un conjunto. Después también me gustaría citar a Gasset, ya que lo han citado anteriormente, en el que dice que el conjunto de perspectivas forman un todo. Nada más me han hablado de una perspectiva, por tanto, no me sirve de nada de lo que me han hablado, que voy a comenzar con la refutación. Primero me han hablado de una condición humana, que nos habla de que existe una subjetividad en todo. ¿Es que acaso hay algo objetivo en la sociedad? Todo es la interpretación nuestra. Por tanto, no me sirve ese argumento. También me han hablado de unos cánones de belleza. Yo en los informativos no veo cánones de belleza. También me han hablado de un argumento político y otro social, que sinceramente creo que es un solo argumento que no han sabido explicar bien, porque al final se resume en intereses. Intereses políticos e intereses sociales. Es un argumento. En cuanto al interés político, me han hablado de la televisión pública. Les recuerdo, con mi tercer argumento, que hay una gran pluralidad de canales. Existe la televisión pública y la televisión privada, que comprenden 1.222 canales. Por tanto, inexistente. Y un tercer argumento social, que hay un grupo reducido de canales y que tenemos unos canales limitados por ver. Le he demostrado que hay 122 canales, por tanto, 1.222 canales, perdón. Por tanto, no me sirve eso. Pero es que además eso lo enlazo con mi primer argumento. Mi primer argumento de creación, por y para personas. Es decir, si todo se mueve por intereses, a la sociedad le conviene que la programación televisiva sea un reflejo de esta. ¿Por qué? Porque así nos gusta. Y por eso hay estudios que nos dicen, un estudio empírico por la Universidad Pontificia de Comillas, en el que nos habla de que cada vez que se hace un programa en la televisión, hay estudios previos para que las personas sean capaces de empatizar y por tanto se vean reflejadas. Dígame, compañero. Usted comentaba, según la teoría general del sistema, que la perspectiva que se le daba es la de las mayorías. Y por tanto, si las minorías quedan desplazadas, esto no es relevante. Entonces, ¿podemos decir que esa realidad que usted plantea solamente refleja a la mayoría? Vale, le contesto con una frase de Voltaire, ya que mi opinión en este debate no es relevante. Voltaire habla de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Por tanto, si es bueno, me sirve. Y aparte, se va con la pregunta del debate, no te estoy diciendo que sea perfecto. Y por tanto, y por último, han hablado de que hemos dicho algo de un oligopolio. Por favor, no pongan palabras en vuestras bocas que no hemos dicho nosotros. Repaso mis argumentos. Un argumento de la creación, un argumento de evolución y un argumento de pluralidad, que demuestra que la programación televisiva sí es un buen reflejo de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Permítanme que nos sumerjamos por un momento en una situación hipotética. Digamos que soy de Córdoba y me resulta que fascina la sierra de mi ciudad natal. Desde mi más tierna infancia he observado las montañas impotentes ante su majestuosidad. Como soy un buen fotógrafo, he dedicado numerosas instantáneas a retratar la belleza y la supremacía de esas montañas que para mí me inspiran. Pero recientemente me he dado cuenta de lo que hay al otro lado de las montañas. Tras la imagen inspiradora de la granja cordobesa, nos damos cuenta de que al otro lado de la montaña se muestra la más desdichada de las miserias. Gente que lucha día a día para sobrevivir en un mundo en el que la esperanza parece no tener cabida. Una realidad que dista muchísimo de la que yo veo. Sinceramente, hoy por hoy, no sé qué pensar. ¿Qué intento decirles con esto? Porque como muy bien confirmaron nuestros compañeros, según Ortega y Gasset, hay un conjunto de perspectivas. Cada persona, como comentaba nuestro compañero, tiene una serie de perspectivas. Y esa perspectiva está condicionada en un ámbito humano, social y político. El equipo contrario mantenía que, sí, ese conjunto de perspectivas conforma una realidad.
que es algo objetivo, a la vez que decían que ningún tipo de realidad puede considerarse objetiva. Y para demostrar esto pondré un sencillísimo ejemplo. Supongamos que tenemos un diamante en bruto. Yo, de mi perspectiva, le pego un martillazo. Mi equipo le pega otro martillazo. Su equipo, otro martillazo. El público le pega otro martillazo y los que están en aquella sala le pegan otro. ¿Creen ustedes que llegaremos a poner el diamante perfecto? Nunca. Porque la sucesión de una serie de perspectivas erróneas no conforma una realidad concreta, como confirman nuestros compañeros. A continuación paso a introducirles brevemente los bloques sobre los que hablaba el equipo enemigo. En primer lugar, se trataba en el tema de la programación, creada por y para personas. Pero esto, como bien decía nuestra compañera, esta no se sostiene, o sea, esta programación solamente refleja a una parte de la población considerada mayoría. Entonces, ¿no son las minorías importantes en nuestra historia? ¿No son minorías las que han conseguido grandes luchas como, por ejemplo, cuestiones importantes a nivel, por ejemplo, a nivel histórico, como comentaban de la Revolución Francesa? ¿No son las grandes minorías las que han levantado grandes países y grandes crecimientos de nuestra historia? En segundo lugar, trataban un poco de la programación y dicen que la televisión evoluciona con esta programación. Eso es evidente. En el comienzo de la televisión había muy pocos canales porque la televisión está empezando. Hoy por hoy, conforme esta televisión ha ido aumentando, vemos que la distribución de canales aumenta. Y eso, a fin de cuentas, tiene una explicación lógica que no tiene necesariamente que ver con que una esté reflejada en la otra. En tercer lugar, hablaban del bloque de la pluralidad, y permítanme que me detenga en esto. Si tratamos el bloque de la pluralidad, ellos decían que existen 1222 canales, que por cierto mi mando no tiene tantos botones, no sé si es el suyo. Pero se trataba de 1222 canales y nosotros damos el oligopolio como que esos todos canales están controlados por una serie muy pequeña de empresas que controlan todos estos canales, como comentaban los compañeros. Para terminar, me gustaría decirles una frase de Robert Speyman. La televisión no busca transmitir los ideales, su criterio no es la difusión de los valores, sino oponer ideas enfrentadas. Muchas gracias. Los géneros televisivos constituyen el espejo de una identidad social y cultural. Lorenzo Vilches. Muy buenas tardes, mi nombre es Beatriz Vaca y junto a mi equipo le vamos a hablar de la pregunta: ¿es la programación televisiva un buen reflejo de nuestra sociedad? Mi equipo y yo durante todo este debate hemos respondido con un rotundo y preciso sí. En primer lugar, me gustaría destacar los argumentos del equipo contrario, ya que al principio nos había empezado diciendo los tres argumentos, pero después le había cambiado el orden y nos ha resultado un poco raro. Dice que la condición, sus argumentos, una condición humana, condición política y social. Mi equipo nos ha hablado de tres argumentos: la creación, evolución y pluralidad. Mi compañero nos ha definido reflejo, que el reflejo es que nos muestra, nos reproduce y pone de manifiesto algo. También hemos hablado de Voltaire, que es enemigo de lo perfecto. El equipo contrario nos ha hablado del oligopolio. Perdónenme, pero el oligopolio no lo ha mencionado en el grupo, así que lo siento. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Vivirían ustedes con una persona sucia, maleducada, desordenada? No, ¿verdad? Esto es porque ninguno de los de aquí presentes somos así, ni nos sentimos semejantes a ellos. Por esta razón, no querríamos convivir con este tipo de personas. Y yo le pregunto entonces, ¿por qué convivimos con una televisión en casa si no nos sentimos semejantes a ellos? Por tanto, voy a repasar mis tres argumentos. El de creación, que se crea por y para personas, como bien nos lo han evidenciado con el estudio empírico de la Universidad Pontificia, comillas, de Madrid. En segundo lugar, el argumento de la evolución, que avanza conforme lo hace la sociedad. También nos lo han evidenciado con Sherlock Holmes, que Sherlock Holmes se ha adaptado a nuestra sociedad.
Y en tercer lugar, la pluralidad de canales. Y es que en España hay 1.222 canales. Por tanto, ante la pregunta que nos reúne, ¿es la televisión, son los programas televisivos un buen reflejo de nuestra sociedad? Nosotros respondemos elemental, mi querido Guaso. Muchísimas gracias. Os invito a salir ahora, que tenéis los jueces 10 minutos para